¿cómo te definirías hoy políticamente? Porque tuviste tu proceso importante, 2023 fue un año en el Sí, que los medios a vos te llamaban de acá, de allá, sí. vení, hacenos la nota acá o contanos qué pasó acá. Vos hoy, dejando de lado todo lo que pasó el año pasado, ahora nos vamos a meter en eso. ¿Cómo te definirías? Y yo siempre en realidad he sido más nacionalista, más patriota y también conservadora en un montón de temas. Obviamente que eso no significa que no me voy a sentar con gente que no piensa como yo, a coincidir, a construir, a hablar, a dialogar, que es justamente creo que lo que no comparto con Milei, su rigidez, por así decirlo. Pero yo me defino así, o sea, yo me siento más nacionalista y obviamente que si me traes un montón de temas, como por ejemplo ser aborto, yo me voy a posicionar más del lado de la defensa de la vida. Entonces, si, digamos, para nuestra generación y la sociedad de hoy en ese sentido soy conservadora, ¿me explico? Sí, sí. Pero esa es ese siempre fue como mi línea en realidad. Incluso estando dentro del frente de mi ley, porque yo cuando llego a ser presidente de la juventud y ya estando adentro, era muy cuestionada por los liberales como de esto de, no, vos no sos liberal, sos conservadora. No sos suficientemente liberal y todas esas cosas que por ahí veo que le pasa mucho a Victoria Villarruel. Y yo estaba medio como en esa situación, en ese espacio. No es que yo era la niña libertaria, defensora de todos los autores liberales. Yo venía más de mi lucha por la vida y todo ese tema que, bueno, fue lo que me llevó hasta ahí. ¿Te sentías feliz ahí en La Libertad Avanza? ¿Sentías que era como, habías encontrado como tu nichito? Yo siempre le comento también a los oyentes y a quienes nos están viendo, yo siempre lo dije, yo cuando pertenecía por 2 años y medio que estuve en Evolución Radical, yo sentía que era como mi nichito, pero bueno, obviamente después diferentes circunstancias, uno no solamente cambia opinión, sino también se va desarrollando políticamente y uno como que se va moviendo. Pero vos sentías que era como tu nicho político, La Libertad Avanza. Eh, yo creo que al comienzo de mi vida política, por así decirlo, sentía que era la defensa de la vida y todas esas cuestiones. Después, cuando empiezo a meterme más en los temas de la sociedad, de la política, de la administración pública, etcétera, que fue más cuando empiezo a estar en el frente de mi ley, me gustaba que él defendía la vida, pero obviamente que habían cosas que también obviamente este tema de que estuvimos 20 años o más, nosotros sentimos que durante estos años ninguno de los políticos hizo algo por nuestra generación. Como nuestra generación está defraudada, no tenemos casa, no tenemos un montón de cosas. Y en ese sentido, a mí me gustaba esta idea de ir contra la casta, porque sí, o sea, es una realidad los manejos espurios de la política de los últimos años, que hoy salen a la luz más seguido gracias a las redes sociales, pero que bueno, nada, podemos... eso a mí me gustaba de él, che, él quiere ir contra todo esto o quiere plantear algo nuevo, de una manera nueva. Obviamente que mi límite con él fue ese, cuando me di cuenta que le decía a la sociedad que iba a hacer una cosa, que iba a cambiar las cosas y que venía a hacer algo nuevo y no lo era. Yo, no cuentes con mi cara para subirme a un escenario y bancar con vos una mentira. Entonces, ahí ese fue mi límite, digamos. Los libertarios me dan con un caño diciendo que fue por un cargo, que no es verdad eso, porque yo la verdad que tenía la posibilidad de esperar y quizás acceder a algún puesto importante o a otro menor, pero no es que moría mi vida política ahí. Pero yo creo que se generó ese choque de decir, che, este es mi límite, o sea, yo de esta manera tan descarada no voy a ser cómplice, mentirle a la sociedad. Y después, por otro lado, que también pensaba, bueno, si Milei lo que quiere es hacer política como toda la casta o peor, entonces para eso le decía a todos que era un político más y abrazaba niños en todas las campañas y se reunía con centros de jubilados y se sacaba fotos como hacen todos, ¿entendés? Y no andaba con una motosierra haciéndose el rebelde diciendo que era algo distinto cuando era igual o peor
que toda la corporación política, ¿me entendés? ¿Vos cambiaste hoy esa definición que tenés de casta o lo que pensabas de la casta capaz o lo que vos tenías en tu cabeza que era la casta hace 2 años cambió? Entiendo el concepto de la casta que podemos decir como la política, su lado más espurio o la corrupción de la política funcionando corporativamente. Eso sería como la casta para mí. Pero creo que la corrupción es parte del ser humano y me parece que la manera de combatirla no es gritando son todos la casta o bailando con un traje de Cristina Chorra enfrente del obelisco en una marcha del Si se puede. ¿Entendés? La manera de combatirlo es creando un sistema que tenga menos fisuras para la corrupción que es propia del ser humano. Porque siempre bardeamos a los políticos y decimos no, porque chorros, esto, lo otro, pero poné al carnicero de la esquina de presidente a ver cómo se porta. Va a saltar lo que tiene adentro del alma, ¿me explico? Entonces, cuando dicen eso, es también un poco cuando un político viene y te dice no, porque el chorro es aquel, porque él hizo corrupción, porque... Y aparte, en realidad, todos se están separando de la responsabilidad de tener que hacer que nuestro sistema sea menos corrupto y más transparente, en vez de plantear políticas para que ese tipo de situaciones no sucedan más. Entonces ahí hay como también el uso político de decir que el otro es el corrupto, que el otro es la casta, que el otro es la corrupción, cuando en realidad deberían callarse todos la boca y sentarse a brindarnos un sistema más transparente y menos corrupto o con menos posibilidades de que la corrupción entre. Vos no te considerás liberal, pero yo creo que si uno, vos, yo, quien sea, leemos Alberdi, creo que muy poca gente va a estar en contra de las cosas que planteaba Juan Bautista Alberdi, también obviamente poniéndole el contexto de fines del siglo XIX. Ahora, vos trasladás eso a lo que pasa hoy. Vos decís, che, esta gente no hace liberalismo o anarcocapitalismo incluso, porque uno lee a Hayek y dice, che, pará, pero Hayek dice que el Estado para lo único que sirve es para que se garantice el mercado o para garantizar el mercado. Y vos ves a estos tipos y decís, che, pero no garantiza el mercado, ¿qué onda? ¿Vos cómo lo ves? Es que hay un problema en pensar que el Estado es un dios, parezco mi ley, que el mercado es un dios que puede resolverlo todo. Ojo, el Estado tampoco. Pero el mercado no puede ser un dios que resuelve todo por el hecho de que lo mismo que pasa con la casta política. O sea, hay corrupción que es propia del ser humano. Entonces, cuando, por ejemplo, un tipo crea una empresa, es un boom, se hace súper grande, se genera un monopolio, un oligopolio, también se genera un foco de poder donde esa persona puede llegar a querer que no exista competencia. Y ahí, por ejemplo, entran las malas prácticas empresariales y un montón de cuestiones que generan que se generen focos de poder que también terminan haciendo lobby e influyendo sobre la política. Entonces hay una mentira en decir que toda la casta es el Estado y también hay una mentira en decir que toda la casta es el mercado o que el capital es el enemigo y hay que... No, o sea, también eso está mal. En realidad, nuestros enemigos siempre somos nosotros mismos y nuestra mala capacidad de organizarnos y controlar nuestra propia corrupción como seres humanos. Y acá entra el problema que me parece que disiento enormemente con lo que están haciendo, que este es un gobierno corporativista. No es un gobierno del libre mercado, porque yo no estoy viendo a las pymes expandirse, poder tener competitividad, no sé, lo que sea, crecer. No estoy viendo a los pequeños emprendedores progresar. Estoy viendo a las grandes corporaciones tener mejores condiciones por parte del Estado y ningún tipo de límite para poder crecer y hacer absolutamente lo que quieran. Que no me parece correcto porque, como te digo, o sea, ha pasado, por ejemplo, en estos días el tema de que a Galperín se lo denuncia por prácticas anticompetitivas. Lo denuncian otros bancos, o sea, no lo denuncian ángeles caídos del cielo, ¿se entiende? Y en ese sentido, lo que podés ver en eso es que básicamente podés decir, ok, el mercado resuelve todo solo, todo... No, o sea, el mercado también termina generando una casta de poder, en este caso corporativa, que se planta ante otros empresarios y también ante el Estado. Entonces, en realidad somos nosotros los que tendemos a eso y tenemos que saber poner ese límite. No es el mercado Dios, porque fíjate cómo
tiene que aparecer el Estado por medio de la justicia a frenar y garantizar la competitividad. Entonces ahí se cae el discurso de que el Dios mercado, ¿me entendés? Y este gobierno promocionó mucho eso, endiosó mucho eso, porque sí es bueno el crecimiento, la prosperidad, el poder desarrollarte, el que no te rompan a impuestos todo, pero, a ver, hay un lado B también de la cuestión, que también debe ser atacado, visto, legislado, etcétera. Y a nuestra generación le vendieron como que todo lo que es el mercado es God y que nunca vas a necesitar del Estado. O sea, es una postura egoísta decir, no, yo puedo solo, yo logro todo solo, para mí, no necesito la comunidad, no necesito el otro, porque en algún punto, ¿qué es el Estado? El Estado es que vos y yo éramos dos personas de la prehistoria y dijimos, che, loco, dejemos de matarnos y organicémonos para que no venga la otra tribu y nos quiera arrasar. Es básicamente que la sociedad se puso de acuerdo en cómo administrarse para hacerlo de la mejor manera y poder llevar todos una vida mejor. Eso es el Estado. Por eso todos pagamos entre todos, así como puede ser las expensas de tu edificio. ¿Me explico? Entonces, tampoco es el demonio. Está mal administrado, ¿se entiende? Y ahí hay un tema que es que nuestra generación va a tener que entender quizás en este tiempo que no todo pasa por el egoísmo, el hedonismo y el individualismo, que lamentablemente también las redes sociales nos sumergen, sino entender que tenemos que salir también de nosotros mismos, conectarnos con el otro y generar esa comunidad para organizar lo que queramos, no solo el país. Todo requiere una organización entre muchos. Entonces, hay una discusión ahí. Yo creo que la política no la ve, en ese sentido la oposición no la ve, no entiende qué es lo que está pasando. Nunca mejor dicho, ¿no? No, claro, en eso sí, no la ven, pero tampoco ven cómo ser opositores. Me explico porque digo, no estamos discutiendo, no estamos discutiendo, no necesitamos decirle a la gente, no, pero necesitas el Estado porque esto, porque trenes, porque educación pública, porque la gente si pudiera pagarse las cosas privadas, las pagaría. Si la gente pudiera tener un auto antes que tener un tren, las tendría. ¿Qué pasa? Lo que la gente, entonces llegamos a ese punto de que la gente quiere ser anarquista, anarcocapitalista, y no porque siempre que estuvo administrada estos años, le pareció que fue de mala manera. Entonces prefiere arreglarse sola. Lo que hay que volver es desde esa situación y ese pensamiento que tenemos como sociedad anarcocapitalista hoy, es decirle, che, no alcanza con arreglarte totalmente solo. Tenés que conectarte con el otro, generar una comunidad y por ende necesitamos organizarnos entre todos para tener beneficios comunes como calles asfaltadas, como trenes, como... Sí. Eso no la están viendo, básicamente. Pero efectivamente no la ven.